Hola a todos, bienvenidos a Estrella Arcano, el lugar donde la magia y lo divino se imparten. A mí pueden llamarme Piedro y el día de hoy hablemos de principios mágicos. Hablemos de un principio mágico muy importante que es si la mente lo puede creer, entonces lo puede crear, ¿va? Entonces, este principio mágico se basa en una premisa muy sencilla. La mente es, por así decirlo, lo que dirige a todo lo demás, ¿va? Entonces, la mente como tal tiene sus propios procesos para mandar información, para mandar instrucciones al cuerpo, para mandar instrucciones al resto de la realidad. Y esto importa muchísimo porque si la mente se nos pone en contra o si la mente dice, yo a eso no juego, yo no creo eso, yo no simplemente no computo lo que me estás pidiendo, entonces no va a suceder. Tan es así que cuando nosotros en la vida cotidiana computamos algo como voy a lavar los platos, la mente hace todo el proceso necesario para activar los sistemas que vayamos a usar en esa actividad específica. Entonces, desde el momento en el que nosotros decidimos lavar los platos, la mente ya computó, ¿hay agua o no hay agua? Temperatura, tenemos jabón, todo lo que se necesite, todo, la mente ya lo computó, ya es como que ya armó la ruta para que el cuerpo ejecute el resto de ese comando, por decirlo de alguna manera, ¿va? Y eso no es diferente a cuando nosotros queremos lograr un resultado mágico o una manifestación, ¿va que va? Entonces, entendamos primeramente qué es lo que hace la mente y desde dónde funciona para poder utilizar esa ruta a nuestro favor, ¿va? Entonces, volvamos al principio. Si la mente no lo puede creer, entonces no lo puede crear, ¿va? Pero esto, per se, está algo así como incompleto, porque la mente no solamente necesita creerlo, sino que también necesita entenderlo, ¿va? Entonces, si la mente no lo entiende, tampoco lo puede crear. ¿Por qué es así? Porque la mente es un órgano, bueno, por decirlo así, la mente per se se desarrolla, habita, no habita, es el resultado de un órgano que viene ya bipartito de fábrica. En pocas palabras, nuestro cerebro está partido en dos hemisferios. Por un lado, el hemisferio izquierdo, que para ustedes es este de acá. El hemisferio izquierdo, que es el hemisferio lógico, ¿va? El hemisferio que está encargado de procesar la información, de crear leyes, de hacer reglas que nos permitan relacionarnos a este mundo físico. Uno más uno es dos y caliente es mejor que frío. Bueno, para mí. ¿Y por qué el frío es frío y por qué lo caliente es caliente? ¿Y a partir de cuándo lo caliente existe? Entonces, para eso necesitamos grados. Y entonces, temperatura. Y entonces, bueno, toda esa información que se procesa para crear precisamente estos, digamos, sistemas con los cuales nos relacionamos a todo lo demás, todo eso pasa por el cerebro lógico. Por eso la mente primeramente necesita entender de qué le estamos hablando, ¿va? Y por el otro lado tenemos el cerebro derecho, que sí, yo sé que es mi mano izquierda, pero síganme en el viaje. El cerebro derecho es el cerebro imaginativo. Y el cerebro imaginativo se encarga, entre otras cosas, de crear, ¿va? Y para eso necesita creencia, ¿va? Lo que sucede con el cerebro imaginativo es que visualiza cosas, ¿va? Y puede visualizar dragones, y puede visualizar hadas, y puede visualizar unicornios. Pero no porque yo visualice unicornios significa que efectivamente va a crear un unicornio. ¿Me explico? Por eso es importante que lo pueda creer. Porque si el mismo cerebro sabe que eso no es plausible, pues entonces no va a saber hacia dónde dirigir el proceso de creación. ¿Ok?
es importante que entendamos una cosa sobre la mente. La mente no es un órgano nada más, que sí, tiene un lugar físico donde radica en el cuerpo humano, el cerebro. Pero no solo es eso. ¿A qué me refiero con esto? No porque yo le refiera, no porque yo le refiera, no porque yo le repita una y otra vez la misma frase al cerebro, el cerebro me la va a tomar un día y va a decir, ok, ya, me convenciste, vamos a hacerlo. No. Repetir frases no funciona. Simple y sencillamente porque el cerebro no es tonto, ¿ok? El cerebro no es como un niño chiquito que se cree cualquier verdad que le des o que le quieras vender. No funciona así. En el cerebro vive alguien. Eso a lo que nosotros entendemos como el ego. Y el ego es tan inteligente como nosotros. O sea, la conciencia y el ego, como dos personas o identidades diferentes, comparten rasgos. En este caso, la inteligencia. Y así como tú no te crees que existen los unicornios, no porque le repitas todos los días al cerebro que sí existen, de repente un día el ego va a decir, no manches, sí existen. No, no funciona así. El ego, como tal, es otro ser humano. Y por tanto, cuando nosotros le queremos vender la idea de crear algo a la mente, lo que estamos realmente haciendo es una negociación con el ego. ¿Va? Entonces, en esta negociación hay que considerar lo que anteriormente planteé. Por un lado, tiene que ser un deseo o tiene que ser un resultado, un a dónde nos dirigimos, un objetivo que se pueda entender, que tenga sentido lógico y por otro lado, que la mente pueda visualizarlo. Por eso es importante que sea un objeto específico, ¿va? ¿Y por qué un objeto específico? Ahí les va. Porque de repente tenemos esta noción de que si le hablamos a la mente con una frase como estilo yo quiero ser feliz, creemos que la mente sabe de qué le estamos hablando. Pero la cosa es que la mente per se no procesa esa información. Las emociones pertenecen como a otro reino. Dicho en metafísica, pertenecen a otros cuerpos, ¿ok? Las emociones transitan por el cuerpo en forma de energía, ¿va? Y están mucho más relacionadas al estómago, o sea, al segundo cerebro o tercer cerebro, y al corazón. ¿Sí me explico? Entonces, las emociones o los estados anímicos son algo que nos sucede en el caminar diario, ¿va? Y a veces despertamos de malas porque tuvimos un sueño difícil. O a veces amanecemos tristes porque tuvimos una noche difícil. O a veces simplemente nos llenamos de alegría y no sabemos bien por qué. Simplemente ese día estamos de buen humor. O a veces tuvimos un altercado en el trabajo y llegamos de mal humor a la casa. ¿Me explico? Los estados anímicos pasan a ser algo que sucede durante el caminar diario. Si yo le quiero decir a mi mente que yo voy a ser feliz o que yo soy feliz en determinado momento, la mente per se no sabe hacia dónde dirigirse. ¿Me entiendes? Porque si yo le digo a mi mente, visualiza felicidad, es como, ajá, ¿qué rayos es eso? Agarro una cara y le pongo una sonrisa. Entonces, ¿esto es felicidad? No entiende bien de qué le estás hablando, porque no pasa por ahí su proceso de creación. Y lógicamente es difícil entender qué es felicidad. Pensémoslo de esta manera. Si yo les preguntara a ustedes qué entienden por felicidad en su edad actual, ¿creen que esa respuesta coincidiría con la de ustedes mismos cuando eran unos pequeños o pequeñitas? ¿Qué hubiera respondido ese tú de 5 o 4 años contra la respuesta que tú darías el día de hoy? Probablemente serían respuestas sumamente diferentes. ¿Entienden el punto? La mente per se no sabría cuál es más
o sea, cuál de las dos respuestas es más cierta en cuanto a describir felicidad. No sabría distinguir entre por qué uno es más feliz que el otro. O sea, o por qué la felicidad de uno es diferente a la felicidad del otro. Simplemente no pasa por ahí. Si yo a la mente le digo, viaje a la playa, fin de año, perfecto. La mente todo eso lo puede entender, lo puede visualizar, lo puede crear. Y no tiene problemas con eso. Pero si le digo, yo feliz en el sofá, no sabes si ponerte dormido, o si ponerte comiendo, o si ponerte solo, o si ponerte con alguien más. ¿Me entiendes? Todo eso puede computar felicidad. Entonces, ¿qué es exactamente la felicidad? Como es algo tan abstracto, la mente simple y sencillamente lo ignora. A nivel de instrucción. ¿Me explico? Entonces, creo que quedó claro por qué lo tiene que entender y por qué lo tiene que crear. No, perdón, y por qué lo tiene que creer para poderlo crear, ¿ok? Si lo entiende y lo cree, entonces lo puede crear. Y entonces aquí viene el truco. Bueno, no es necesariamente un truco. ¿Qué es lo que pasa con personas que, por ejemplo, pensemos en una persona adicta al trabajo? Hay personas que no pueden estar sin trabajo. Literalmente, si no tienen algo que hacer, se lo inventan. Y todos los días son capaces de hacer que todo sea un trabajo o de sacarse trabajo de donde no lo había. Una actividad de 4 horas la pueden convertir en 12 horas facilito, porque su mente está cableada de esa manera. Pero hay otras personas que no importa cuánto lo intenten, salen al mundo y no logran conseguir su propio trabajo. Entonces, ¿qué pasa entre estas dos personas? ¿Cómo es posible que para uno el trabajo sea algo tan común, tan rutinario, tan... Sí, claro, lo que sobra es trabajo, y hay otras personas a las que el trabajo no les entra en la vida? Y ahí es donde entra, de nuevo, el principio de si la mente no lo puede creer, no lo puede crear. Y ahí es donde vienen las creencias limitantes o las lealtades familiares o simple y sencillamente cualquier idea que nosotros hayamos tomado como una verdad. ¿Me explico? Entonces, si yo creo, si para mí es verdad que no hay trabajo en el mundo, o en mi país, o en mi colonia, o sí, lo que sea, en mi contexto, entonces la mente ya cree que simple y sencillamente no hay trabajo. Entonces no hay ruta posible para solucionar el encontrar mi propio trabajo. ¿Me explico? Porque la mente ya lo cree. Para el otro caso del otro, si le digo no hay que trabajar, no va a saber cómo. Es que siempre hay trabajo, siempre hay algo que hacer. ¿Cómo no voy a trabajar? No, es que yo no puedo hacer eso. ¿Me explico? Para ambas personas hay una manera de plantearlo que la mente no lo puede procesar. Y la idea es que para la persona adicta al trabajo, manifestar un trabajo debe de ser exageradamente fácil. Un empleo nuevo, no manches, tronando los dedos. Y les entra rápido. Simplemente con pensar, quiero un nuevo empleo, al día siguiente ya lo tienen. Increíble. Realmente es así. De hecho, probablemente ustedes conozcan personas que, con una suerte muy rara, de que literalmente se proponen algo como un coche nuevo, o necesito dinero, o quiero un viaje, unas vacaciones, y a la semana ya lo tienen. Es impresionante. Lo que les sucede es que en su mente no existe una idea que les evite creer que eso les es posible. ¿Me entienden? Entonces, como no hay bloqueo, eso está permitido. Y como está permitido, la mente hace la ruta y se acabó. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos bloqueados? Ahí es donde uno hace un trabajo interior. ¿De dónde me vino esa creencia? ¿De dónde me vino esta idea? ¿Quién me enseñó que el trabajo nuevo es tan difícil? Que no existe posibilidad de trabajo en mi contexto, en mi ciudad, en mi ambiente. ¿Qué pasó ahí? Y cuando hago este trabajo interior y encuentro la raíz de esa idea, la logro disolver. Y al disolver esa idea, entonces puedo instalarle una nueva creencia a mi mente. Y entonces mi mente es capaz de perfectamente entender que el trabajo es posible y crearlo. ¿Me explico? Entonces,
Si la mente logra entenderlo, puede crearlo. Cualquier cosa que bloquee estos dos procesos, lo resolvemos a través de un camino interior. En pocas palabras, ir hacia adentro de nosotros mismos, conocernos mejor. ¿Qué es eso en mi vida que me hace de límite? ¿Qué es eso en mi vida que me evita llegar a donde yo quiero llegar o ser la persona que yo quiero ser? ¿Va? No existe como tal una prohibición total. Todos son ideas, o sea, toda prohibición es lo mismo para la mente, es una idea, es una creencia. Si la logro disolver, la puedo reprogramar o instalar simple y sencillamente un programa diferente, nuevo, mejor, más feliz, más ad hoc a la vida que yo quiero. ¿Me explico? Entonces, sí, ese es el mensaje que les quería compartir el día de hoy. Creo que es lo suficientemente concreto y lo suficientemente práctico para que lo puedan incorporar como a su vida diaria. Y si se preguntan cuál es este camino interior o de qué manera hacerlo, bueno, hay caminos, digamos, hay escuelas mágicas o de divinidad que enseñan estos procesos, pero es exactamente lo mismo que hacemos en terapia psicológica. Bueno, al menos así es como yo lo he trabajado. Yo tengo más de 5 años en proceso y es básicamente eso. Vas, platicas con el terapeuta y tratas de llegar al por qué yo genero, por ejemplo, relaciones problemáticas. ¿Quién me enseñó a mí que las relaciones deban de tener ese tipo de características? Yo vengo de un contexto con estas características, entonces yo desde niño aprendí que las relaciones son así. Ok, y entonces se va llegando a la raíz, logramos disolver y trabajamos con nuevas características que sean más adecuadas a la persona en la que yo me quiero convertir. Más adecuadas o más congruentes con la persona en la que yo me quiero convertir. Sí, creo que así está mejor dicho. Entonces, digo, esa es una manera de abordarlo si no conocen una escuela o no les interesa como un camino de iniciación como tal. El proceso de terapia ayuda mucho. Digo, yo sé que tal vez no todo el mundo tenga o pueda tener este tipo de accesos, pero pues son dos opciones que en este momento se me ocurren como ejemplos de algo que podrían hacer. Me explico, en mi caso yo hago esas dos, por eso son las que puedo recomendar. Y pues nada, ese es el mensaje del día de hoy. Y pues ya. Coméntenme por favor qué les parece, si les hace sentido, si les quedan dudas, si les gustaría que profundizara un poco más. Esto tiene su truco porque en algún momento entre entender y la creencia, entre el creer y el crear la visualización, algo pasa en el medio. Entonces si quieren que profundice más en ese paso intermedio, déjenmelo saber y podemos hacer otro video y charlar y demás, ¿va? Entonces eso es todo por hoy. Y ojalá que las estrellas siempre iluminen sus pasos. Hasta la próxima.